Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo episodio de Hablemos de Compliance. Fíjense que uno de los temas que más preocupa en el contexto de una investigación de compliance es, pues justamente, qué hacer y qué no hacer en una investigación. Hasta dónde llegar cuando se inicia una investigación de compliance. Cuáles son los entramados que puede haber en el contexto de una investigación que es transfronteriza. Y bueno, para hablar de esos temas, como siempre, me acompaña Brian Weiss y tenemos a un invitado de lujo. La verdad es que estoy muy contento de que haya aceptado. Está con nosotros Leonel Pérez Nieto. Leonel, bienvenido. Gracias. Leonel es socio de la firma, muy prestigiosa firma de abogados Krill, García, Cuellar, Aiza y Enríquez, en donde es el socio codirector, ¿cierto?, de investigaciones y de compliance. Leonel, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Arturo. Gracias, Brian, por tenerme por acá. La verdad que a compartir ideas con buenos amigos y profesionales que admiro mucho. Gracias por tenerme. Excelente. Leonel, pues a mí me gustaría, si me lo permites, entrar en materia y a mí me gustaría mucho, aprovechando que tú eres una de las personas quizás que más ha estado involucrado en grandes investigaciones transnacionales en el contexto de compliance y creo que más concretamente de temas de corrupción. A mí me gustaría mucho preguntarte qué hacer y qué no hacer, por dónde se debería de transitar y por dónde nunca se debería de transitar en el contexto de una investigación de este tipo. Pues mira, es un mundo, ¿no? Es un universo muy amplio de este tipo de investigaciones, pero yo creo que lo que sí tienes que hacer, y yo sobre todo al arranque de la investigación, es definir muy bien cuáles son tus parámetros, ¿no? Creo que he visto errores graves cometerse por arrancar con lo que se llama un scope muy amplio de acción. Y en cambio, cuando tienes muy identificado cuáles son tus objetivos, eso te ayuda a mantenerte dentro de ese carril a lo largo de una investigación, donde además muchas veces surgen temas mientras vas navegando. Te encuentras con temas que no tenías previstos al principio. Entonces, tener bien trazado tu ruta te ayuda a decir, bueno, ¿vale la pena salirme de la ruta para tocar este punto? ¿O me mantengo sobre la ruta trazada y estos temas se verán en otra investigación, etcétera? Entonces yo creo que, por lo menos, ¿qué hacer? Es eso. Definir bien el alcance de lo que vas a investigar. Exacto. ¿Y qué no hacer? Yo creo que es iniciar una investigación sin estrategia, ¿no? Muchas veces pues los hechos, que muchas veces son hechos muy preocupantes para la empresa, empujan a todo el mundo a actuar, ¿no? A tomar decisiones y tomar acciones y quizás en ocasiones a arrancarse con entrevistas sin una estrategia adecuada. ¿Y por qué es relevante esto? Porque a quién entrevistes, aunque desde luego siempre se advierte y la investigación está revestida de un halo de confidencialidad que es fundamental, pues siempre hay personas que no se sienten vinculadas, no se sienten obligadas por esa confidencialidad, empiezan a hablar y entonces tu contención sobre la claridad de los hechos que vas a ir investigando se puede contaminar, ¿no? Entonces, creo que la estrategia y de definir qué haces primero, a quién entrevistas primero, a quién después se vuelve esencial. Claro, y que cada investigación es en sí misma única, ¿no? Es decir, no existe una receta que pueda uno aplicar indistintamente en cualquier tipo de investigación. Uno tendría que entender bien cuál es el mandato, ¿no? Lo que decías, definir bien cuál es el alcance y en función de eso tener o establecer una línea de investigación más o menos clara en función de lo que ya conoces de los antecedentes del caso. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Por eso a veces yo digo, es un poco un arte, ¿no? Las investigaciones son un arte porque
Si bien hay técnicas que te sirven, como lo que platicábamos, crear un buen scoping, hay técnicas pues, de entrevistas, de cuestionamientos. Cada investigación tiene una serie de hechos que tienes que construirlo a la medida, ¿no? Y otro de los elementos estratégicos fundamentales, y lo hemos vivido con ustedes, es en qué momento traes a bordo como abogado responsable de la investigación al expertise de consultores como ustedes, como Kroll, ¿no? En qué momento es ya necesario, no solo conveniente, sino necesario ya que estén ustedes actuando de la mano con la empresa y con la investigación para que no se quede atrás esa parte, pues muchas veces forense o ya técnica de investigación directa de campo. Digo, y no sé ahí cuál es tu experiencia, Brian. A veces no, absolutamente. Y es un punto interesante porque nosotros, bueno, cuando trabajamos con ustedes o en investigaciones así, como investigadores tenemos un cierto enfoque, prioridad. Sería interesante entender un poco del lado de los abogados que están dirigiendo y que eventualmente van a tener que llevar esto a proceso. Dentro de mencionarse, bueno, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero ¿cuáles serían las prioridades o cambian durante la investigación? Obviamente cambia por cada investigación es diferente, pero ¿hay alguna prioridad desde inicio o durante el medio de investigación que les preocupa más que otros? Pues mira, yo creo que la prioridad es lograr que las interpretaciones de lo que ha pasado se mantengan lo menos contaminadas posibles. Y expuestas, ¿no? Y expuestas. Claro. También otra prioridad que yo creo que no es menor es las decisiones que se tienen que ir tomando en el proceso en función de lo que se va descubriendo, y tienes que ir revelando a autoridades o a terceros que están girando en torno a la investigación. Y yo creo que una de las prioridades que se van marcando trimestralmente son, sobre todo en el caso de empresas que están investigando y están sujetos a revelaciones de mercado de valores y demás. El trimestre se vuelve uno esclavo del trimestre. No sé si les ha sucedido, y los 3 meses previos a llegar al momento de hablar con auditores, al momento de hablar de hacer disclosures relevantes al mercado, esos 3 meses, la prioridad yo creo que debe ser administrarlos adecuadamente, no transitar esos 3 meses como mal estudiante, donde no estudias los primeros 2 meses y el último mes es llegar. O sea, yo creo que una de las prioridades es por tener ese balance en cada trimestre para llegar facilito y con buenos elementos a este final de trimestre, donde tienes que tomar decisiones pues que pueden ya dar un aviso al mercado de lo que está pasando. Yo creo que yo te diría que es una de las prioridades que yo siempre trataré de buscar. Claro, claro. No sé si coincidan conmigo, pero me parece que siempre en el contexto de una investigación de compliance, de alguna manera siempre existen 3 preguntas claves que hay que contestar o llegar a algún tipo de respuesta, y es, primero, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? Y en ese acontecer, ¿qué controles internos fueron vulnerados? ¿Qué políticas fueron violadas dentro de la compañía? ¿Qué regulaciones se minaron? Ese es un
una primera pregunta. Una segunda pregunta es, ¿quiénes son los presuntos responsables? Es decir, ¿qué responsabilidad hay? ¿Es una persona? ¿Son varios? ¿Es una colusión de individuos? En fin, porque eso definitivamente me parece ayuda mucho a la parte ya legal. Y tercero, en la medida de lo posible, la cuantificación del daño, cuando es posible también, ¿no? Muchas veces en estas investigaciones son tan complejas en donde la cuantificación del daño per se es técnicamente muy difícil, pero me parece que ese es también un elemento muy importante a la hora de construir un alegato legal, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Son dos temas con los que tenemos que lidiar. Justo el tercero del que hablas, pues digo, por eso mencionaba la importancia de empezar a trabajar desde el principio con consultores como ustedes, que te pueden ir dando elementos cuantitativos del impacto, ¿no? Y no llegar al final de la investigación tratando de llegar a los números, porque volviendo a la tiranía de los trimestres y de los disclosures, lo que quieren saber los auditores es cuánto va a costar y si ya lo tienen que revelar o no, ¿no? Es impresionante, pero muchas veces eso se reduce. Entonces, si llegas a ese momento sin los elementos para poder decir, oye, todavía no tenemos, estamos revisando, pero no tenemos los elementos cuantitativos, o ya los tenemos, pero son con estas variables, es fundamental trabajar muy de la mano con firmas como la de ustedes para llegar juntos a ese momento, ¿no? Ya otro tema muy interesante, y aquí me interesaría mucho saber cuál es el feeling de Brian, es quiénes son los posibles implicados, ¿no? en la situación. Yo, en otra época, trataba de ser yo muy ortodoxo, muy rigorista, y decía, a ver, yo no voy a prejuzgar, voy a dejar que los hechos me vayan diciendo quién pudo haber estado implicado y quién no. Creo que a medida que han pasado los años, me he vuelto un poquito al revés. Arranco una investigación con quien sospecho que puede tener mayor implicación, porque eso se amarra y va de la mano de lo que comentábamos de la estrategia. Si tú no empiezas a tener algunas sospechas, desde luego sin prejuzgar, porque es muy peligroso también prejuzgar, pero si no tienes sospechas de quién puede tener mayor o menor implicación, puedes terminar con una estrategia fallida. No sé, Brian, ¿tú qué piensas? Y yo creo que es un poco una función de nosotros como asesores y ustedes también como asesores. Normalmente cuando llegamos o cuando nos involucran en un caso es porque ya tienen sospechas bastante fuertes sobre alguien. No es que revisen las cuentas si falta algo. Hay un inicio y llaman a nosotros desde el inicio, normalmente. Ojalá que sí, pero no es así. Entonces sí, yo creo que es bueno tener muy buena idea de quién está sospechado. Como tú dices, no prejuzgar, no cerrar hasta que con la idea de que no haya nadie más o que esa persona a lo mejor no es la persona más responsable. Si tú te formas, sí. Tratas de ser muy objetivo, si te formas idea de algún móvil y alguna sospecha. Y establecer nosotros mucho de nuestro trabajo y termina siendo trabajo tuyo también, es establecer las redes que están involucradas. Normalmente hay redes, ¿no? Claro. Hay empresas fuera del cliente, de la compañía, que o son propietaria, patrimonio de las personas que están dentro, o hay algo que está, alguna colusión. Entonces, establecer esas redes y ampliar un poco sobre el sospechado, ampliar quienes pudieran ser lo más involucrado en la situación. Una cosa que sí vemos, y no dudo, imagino que tú has visto lo mismo,
que muchas veces las empresas, los clientes vienen a nosotros con una sospecha muy fija y nosotros, después de un poco de investigación, entendemos que probablemente no es lo que ellos piensan ha pasado. Y convencerles es parte del trabajo. Convencer que no es así es otra cosa, ¿no? Claro, en ese sentido a veces nuestro trabajo, y seguramente Leonel te pasa a ti quizás incluso más seguido, ¿no? Porque ustedes siempre llegan antes que el grupo de investigación per se, y es ayudarle al cliente a entender su problema, ¿no? Y eso a veces no es tan sencillo porque a veces los clientes pues, y las compañías no necesariamente se dejan ayudar fácilmente, ¿no? Si me lo permiten, vamos hacia un corte comercial, y regresando, quizás pudiéramos hablar sobre los retos que tiene una investigación transfronteriza, ¿no? Porque ese es otro gran tema que tocaría hablar. Muy bien, amigos, pues estamos aquí en Hablemos de Compliance. Estamos con Leonel Pérez Nieto. Él es socio de la firma Krill, García, Cuellar, Aiza y Enríquez, en donde codirige la práctica de investigaciones y de compliance. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso, estamos hablando con Leonel Pérez Nieto. Él es socio de la firma Krill, García, Cuellar, Aiza y Enríquez, y estamos hablando sobre diferentes aspectos que ocurren en el contexto y en el transcurso de una investigación de compliance. Leonel, hace rato, antes de irnos al corte, hablábamos sobre discutir sobre qué retos se enfrentan a la hora de hacer una investigación transfronteriza. Y esto viene mucho al cuento porque, sin lugar a dudas, el compliance como tal ha implicado ya muchas leyes nacionales y transnacionales que obligan a que las compañías en sus operaciones globales tengan mucho foco y mucha atención en aquellos eventos que pueden suceder tal vez en una jurisdicción lejana, ¿no? Pero que no obstante tiene implicaciones legales en otra jurisdicción. Háblanos un poquito de eso. Ay, lo has dicho, Arturo, es pues ya la integración que se da el día de hoy entre las empresas globales no puedes prescindir de una visión integral transfronteriza de cuál va a ser el impacto de una investigación, ¿no? Y sobre todo que tienes, bueno, pues lo que ya todos conocemos, todas estas leyes que tienen un efecto extraterritorial, que si bien la conducta puede estar dándose en México, pues la conexión con otras jurisdicciones puede implicar un impacto legal, ¿no? en esas jurisdicciones. Entonces, creo que uno de los temas fundamentales al arranque de cualquier investigación es asumir que puede haber la conducta puede tener ese impacto, ese efecto legal en esas jurisdicciones que a la vista pueden estar relacionadas con la empresa, ¿no? Si es una empresa que tiene un centro de gravedad en Estados Unidos, en Europa, en ciertos países de Europa o de Asia, ¿cuál es la ramificación que pudiera darse? Muchas veces es hasta ya bastante entrar en la investigación que los abogados involucrados pueden, en base a una evaluación de contactos, de eventos que pudieran tener directamente esa trazabilidad transfronteriza, en ese momento ya pueden determinar a ciencia cierta si se vulnera la ley de otra jurisdicción, a pesar de ser México
el lugar donde tuvieron, pero eso ya es bastante adelante. Entonces, tiene uno que entrar a la investigación con mucha cautela y ir pensando que probablemente se dé ese impacto en otras jurisdicciones para no cometer errores. Por ejemplo, si una investigación en México tiene posibilidades de trascender en términos del Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, pues ya de arranque es fundamental involucrar a un experto, un despacho experto en Estados Unidos en la materia, y porque hay ciertas formalidades de la investigación que las autoridades en Estados Unidos ya consideran esenciales. Parte del protocolo. Exacto, y puede ser cosas tan tontas como el famoso Upjohn Warning que tienes que dar al inicio de cualquier entrevista, de cualquier interrogatorio a personas involucradas, para que sepan que no estás actuando tú como abogado de ellos, que ellos tendrían en todo caso derecho de contratar a su propia representación legal, que todo es confidencialidad, que todo es confidencial. El tema muy importante, y este es fundamental y quizás nos da elementos, es el famoso privilege, es el equivalente nuestro del secreto profesional. ¿Cómo mantienes el secreto profesional para poder, frente a las autoridades que se involucren en la investigación, poder entregar o tener esa prerrogativa de entregar o no la información que estés recolectando, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, es fundamental, y yo creo que es lo que crea la complejidad ya cuando tienes un claro entramado que pudiera generar un impacto en otras jurisdicciones, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la complejidad de una investigación transfronteriza también deviene del entendimiento pues de los ordenamientos o de los marcos jurídicos que confluyen en una misma investigación, ¿no? Casos paradigmáticos, por ejemplo, el de Odebrecht, ¿no? que fue un caso que trascendió a varios países, y en donde lo que vimos fue justamente cómo diferentes marcos legales jurídicos tuvieron que, pues si no homogeneizarse, por lo menos sí ser compatibles en un momento dado, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante desde la perspectiva técnica jurídica lo que eso implica, ¿no? Muchos, y sobre todo que te presenta problemáticas, sobre todo ya en etapas intermedias o finales de la investigación, cuando ya identificaste hechos que son posiblemente revelables o que deben de revelarse, definir si en una jurisdicción deben revelarse y en otra no, y si hay esa asimetría, dónde empezar primero y dónde empezar después. Claro, claro. Ese tipo de cosas son las que te presenta pues el marco jurídico de cada. Claro, y en ese tenor, el tratamiento de las evidencias, ¿no, Brian? Yo creo que ese es otro tema. Sí, yo creo que es otro, y eso me interesaría mucho escuchar de ti, Leonel. Nosotros siempre tenemos esa conversación con clientes de qué evidencia sirve, qué evidencias debemos estar buscando nosotros, y hay hasta discusión sobre eso, ¿no? Como abogado, sin pedirte entrar en mucho técnico, pero ¿qué evidencias encuentras en una investigación así que realmente te sirven más que otros? Y tomando en cuenta también el asunto transfronterizo, si hay algunos que sirven más aquí y no tanto en Estados Unidos, Europa, etcétera. Sí, mira, yo creo que el estándar hoy por hoy que te permite conocer por lo menos inicialmente la situación y la conducta, sin duda viene de las correspondencias vía electrónica, ya sea correo electrónico o chats internos de la empresa dentro de su plataforma de chats, o incluso
mensajes a través de plataformas externas como puede ser WhatsApp. ¿Y por qué es una fuente de evidencia importante? Porque te da contexto. Quizás no es la evidencia dura y pura como lo hemos trabajado con ustedes en obtener evidencia forense contable, que es la evidencia pues, más útil, ¿no? Pero con esa evidencia no vas a poder arrancar la investigación. Esa viene después. Y entonces los correos electrónicos, comunicación, son los que te van dando el contexto. Y creo que ahí viene un tema muy relevante, que es la cadena de custodia de esas comunicaciones, porque si al final resulta que sí estás frente a una situación con efectos legales en México o en otra jurisdicción, el hecho de no haber cuidado la cadena de custodia desde crear las imágenes de los correos, tener el depósito comprobable de dónde a dónde se llevaron esas imágenes y que nadie haya podido interferir, va a tener efectos tanto en México, porque las autoridades, las fiscalías tienen eso muy en mente, o sea, cuál es se respetó o no la cadena de custodia y es evidencia utilizable, y desde luego con fiscales experimentados de otras jurisdicciones, ¿no? Creo que te diría que en el arranque es el elemento de evidencia más útil, aunque a medida que avanzas, yo te diría que en la medida que todo se pueda corroborar con evidencia forense, contable, financiera, es mucho mejor, ¿no? Sí. Sí, no, y es un buen punto lo de cadena de custodio, y también no haber... Nosotros una cosa que vemos muchas veces es que el cliente, cuando está investigando, empieza, por ejemplo, estamos hablando de una compu, el cliente se mete y empieza a buscar adentro, y no se da cuenta que en el momento que enciende ese compu ya está cambiando los datos, claro, y ya está afectando la cadena de custodio. Claro. Sí, es increíble todo lo que queda registrado, sí, ¿no? Y normalmente es la primera cosa, si tenemos que hacer Arturo es más encargado en esa parte, pero si tenemos que hacer un testimonio como experto, es la primera cosa que nos preguntan. Cadena de custodio, quién lo tocó, cuándo lo tocó, qué cambió, etcétera, ¿no? Correcto. Y en ese orden de ideas, definitivamente uno de los retos más importantes que se tiene a la hora de estar haciendo una investigación es la preparación que se tiene de la evidencia todo lo largo de la investigación, pero también, y muy importante, la parte que tú mencionas, Brian, ¿no? El testimonio, ¿no? De cómo preparar esa prueba, que ahí tenemos que ir muy de la mano con el equipo legal, ¿no? Para saber exactamente cómo la prueba puede ser aportada para que realmente nutra la estrategia legal, ¿correcto? Correcto. Y más en México, donde las fiscalías les es muy útil el dictamen pericial externo, aunque ellos tienen sus propios equipos de peritos, hacer un buen trabajo con la carga de trabajo que experimentan las fiscalías, ya darles un poco de guía suele ser muy útil. Claro. Otro de los temas, si me lo permiten, que también sucede mucho en el discurso, en la narrativa del compliance, es que hay que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en cualquier evento o ilícito que se pueda presentar. Y si bien es cierto que ese es un deseo, ¿no? Un principio el cual debería de guiar el comportamiento o los programas de compliance de cualquier compañía seria, en los hechos sabemos que eso a veces no es tan factible, ¿no? En el terreno de lo fáctico. Leonel, tú en tu experiencia profesional, en tu práctica profesional, ¿qué obstáculos ves o qué elementos
consideras que a veces pueden llevar o hacer que una compañía en un momento dado no pueda llegar hasta el último momento, hasta el último peldaño en una investigación de compliance? Claro, claro. Y creo que ahí aplica el principio de lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿no? O sea, muchas veces, y sobre todo en investigaciones que van atrás en los años, nos ha tocado situaciones donde pues, las bases de datos están incompletas o mutaron o transicionaron entre administraciones de la misma empresa, quizás a raíz de fusiones y adquisiciones. Y entonces, pues yo te diría que la regla, a menos de que sea un tema sumamente reciente, vas a tener huecos de información. Entonces, creo que la clave es poder reconstruir el rompecabezas lo mejor posible, pero reconociendo que vas a tener huecos. Y desde luego, definir si esos huecos te impiden concluir algo o no, ¿no? Entonces, es el reto, pero creo que hay que entrar a la investigación reconociendo eso, que muy probablemente no vas a tener todos los elementos, pero sí tener el criterio para poder decir, a ver, tengo suficientes elementos para poder llegar a las conclusiones, sí o no. Yo creo que ahí, y hemos tenido casos, y uno que trabajamos juntos, donde al momento de hacer la investigación tenían literalmente una caja llena de notas, ¿cómo se llama?, de documentación relativa relacionada con transportación de ciertos materiales, pero ahí ustedes hicieron una labor de romanos, literalmente papel por papel, reconstruyéndolo, y al final tuvimos, a pesar de la labor que hicieron ustedes, tuvimos huecos, ¿no? Pero creo que al final sí teníamos suficientes elementos para poder decir, oye, razonablemente se puede concluir esto a partir de lo que estamos viendo. Claro. Ahí entra el término de la razonabilidad, ¿no? ¿Qué tan razonable puede ser la sustanciación de un hecho con base en la evidencia que logras tener en un momento dado? Exacto, porque para bien yo creo que las investigaciones no estamos sujetos a las investigaciones internas, me refiero, no estamos sujetos al principio de beyond the reasonable doubt, más allá de la duda razonable, que sí tienen muchas de las fiscalías, ¿no? Que por eso su trabajo es tan complicado. En nuestro caso, creo que nuestro estándar es more likely than not, ¿no? Es más probable que no, que haya sucedido la situación. Eso nos permite ya llegar a conclusiones. Entonces, creo que por eso pues, tenemos un estándar pues más que nos permite, aun cuando no hayamos agotado todos los elementos, llegar a conclusiones. Claro. Y ahí, cuando estás hablando de ese balance of probabilities o más likely que not, estás hablando de las decisiones de la empresa, ¿no? O para la empresa tomar una decisión. Exacto. ¿Qué tipo de decisiones normalmente enfrenta una empresa en una situación así, una investigación de compliance? ¿Qué son las como grandes preguntas que van a tener que hacer legalmente una empresa en esa situación? Mira, la primera normalmente es si hay personas identificadas con probabilidad de haber estado implicados, es si esas personas deben de ser puestas en una suspensión desde el punto de vista laboral, ¿por cuánto tiempo? ¿No? Porque si son personas que pudieran estar involucradas de tal manera que pudieran, al regresar al lugar de trabajo, manipular, contaminar el ambiente, pues esa es, yo creo, que una de las primeras decisiones. Y eso afecta a la investigación también, ¿no? Y eso afecta a la investigación. Ya más adelante, pues hay decisiones, la que siempre, yo creo que muchas empresas a las que apoyamos en investigación es la que tienen top of mind, porque yo creo que esa está
muy a flor de piel es should we disclose or not, ¿no? Tenemos que revelar o no. Y yo creo que esa es quizás una de las últimas decisiones que hay que tomar ya en función de los hechos. Pero ese está en la mente de todas las empresas desde el día uno. Y entonces es un tema que hay que ir modulando, trabajando, sensibilizando, porque otra vez, si es una investigación transfronteriza, quizás el estándar de revelación ya se cumplió en una de las jurisdicciones, pero no en otra. Entonces ahí, sí es un tema a tener en mente, pero ciertamente no es un tema a decidir desde el principio. Y bueno, y ya luego vienen decisiones, pues ya las más difíciles, que son ya dependiendo de los resultados de la investigación, si se va a terminar con la relación de la persona que se ha comprobado está involucrada, pero también qué implicaciones tiene eso, porque los autos, si uno va a despedir a una persona por una determinación que estuvo involucrada en una violación legal, pues tienes que también ver qué tan público va a ser los términos de esa terminación, claro. Va a ser sobre el fondo del asunto. Claro. Por otro lado, es un tema, por eso es bien importante tener, siempre cuando es transfronteriza la investigación, tener de la mano a abogados conocedores y expertos en la otra legislación probablemente aplicable, porque tengo entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos hay un principio rector ya de las investigaciones que se involucra el Departamento de Justicia, donde a las personas que o revelan los hechos, aunque estén involucrados, o tengan un involucramiento importante, hay que preservarlos, hay que no violentar la relación con esas personas al grado de que dejen de colaborar y se claro, oculten, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues creo que con eso hemos llegado al fin de esta charla, de esta conversación. Leonel, te agradecemos muchísimo, ha sido una conversación realmente muy interesante, muy útil además. Lo hemos disfrutado muchísimo y quisiera darte las gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, Arturo, pues un gusto otra vez estar con buenos amigos hablando de estos temas. No, lástima que no tenemos más tiempo. Sí, para más tarde. Nos quedaríamos varias horas en esto, pero... Perfecto, pues muy bien. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos visto. Esto fue un nuevo programa de Hablemos de Compliance. Estuvimos hablando con Leonel Pérez Nieto. Él es abogado, socio de la firma Krill, García, Cuellar, Aiza y Enríquez. Muchísimas gracias.